Buen día. Buenos días. Parecía que no quería empezar a grabar. Y el universo conspira en contra. Ay, pues habíamos pensado hablar de un tema que habíamos titulado Cambio de paradigma, que sé que suena como muy científico, muy filosófico aquí, rimbombante, pero en realidad creo que es algo relativamente sencillo. Sí, el término está tomado de la ciencia o tal vez incluso de la filosofía de la ciencia. Cambio de paradigma es cuando un modelo científico sustituye a otro, por ejemplo, ¿no? Pero se puede aplicar a muchas cosas, por ejemplo, en terapia o en psicoanálisis o en los procesos de transformación personal, ¿no? Creo que se referiría más bien a cuando cambiamos nuestra visión de una a otra, y que es un proceso que, bueno, no un proceso, es un fenómeno que se vive mucho cuando uno trabaja consigo mismo, ¿no? Cuando uno hace terapia, psicoanálisis, meditación, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, hasta ahí, ¿cómo ves? Sí, de hecho, yo considero que para tomar terapia uno necesita hacer un cambio de paradigma para poderse preparar, para comprometerse a hacer todas las modificaciones que se requiera o sumergirse y transitar las emociones que van a surgir de eso, ¿no? Entonces es necesario el cambio de visión por completo. Sí. Ay, perdón. No, adelante. Incluso te iba a decir, cuando uno hace dieta, ¿no? O sea, de verdad, si no haces el cambio de visión de voy a mejorar mi alimentación, voy a bajar de peso, voy a comprometerme, si no haces ese cambio, por muy buen nutriólogo que traigas, no. Sí, me gusta el ejemplo, ¿no? Porque, bueno, yo soy de la idea de que, digamos, en un cierto sentido las dietas no funcionan. Claro, no es porque no funcionen, o sea, el chiste es que la palabra dieta la hemos asociado demasiado con una manera un poco fea de enfocar el cambio, ¿no? Y que además es muy común en nuestra cultura. Es como decir, o sea, yo comía mal y rico, y ahora como estoy en dieta voy a comer bien e insípido, ¿no? Así, todo chafa, todo feo. Y es como, no, o sea, justamente no, por Dios, eso es de lo que no se trata, porque eso es un sufrimiento, es horrible, ¿no? No, de lo que se trata es de hacer cambios en la forma de preparar los alimentos, de conseguirlos, de todo, que lleven a que uno coma muy rico y muy sano. Que sí se puede, ambas cosas, ok, cuesta a lo mejor un poquito de trabajo más, porque no estamos acostumbrados, no es lo que más se vende, no es lo que venden en la tiendita de la esquina y menos en las cadenas comerciales, bueno, en la mayoría, ¿no? Etcétera. Entonces hay que buscarle un poquitito más, pero justo el chiste es poder transformar la visión para que no se vuelva solo un sufrimiento. Fíjate que yo pensaba en algo que a lo mejor es un punto que me gustaría introducir, que el cambio de paradigma al que nos referimos cuando hablamos de terapia, de psicoanálisis, de trabajo personal, meditación, no es igual a lo que podríamos llamar la educación, el aprendizaje. Que conste, el aprendizaje y la educación también son muy importantes, pero como que a mí se me figura que más bien, al menos así lo he enfocado en nuestra cultura, la educación se aboca a darnos herramientas cuando todavía no las tenemos, digámoslo así, cuando somos niños y vamos creciendo. Por eso usualmente en nuestra cultura la educación se enfoca en los primeros años y en los años de adolescencia, en los años de juventud, cuando supuestamente somos mucho más maleables. Entonces ahí no es que haya tal cual un cambio de paradigma, aunque a veces sí hay varios, ¿no? Pero más bien es un enfoque de tú no sabes nada, eres una hoja en blanco, ahora te voy a dar lo que necesitas. Y que por cierto, lo que nos suelen dar en la educación formal en nuestra cultura está súper chafa, o sea, no es, creo yo, es muy poco de lo que realmente necesitamos, ¿no? De lo más importante, no que no sean cosas importantes, pero no es lo que necesitamos para
sobrevivir, para aprender a ser humanos, en fin. Entonces, creo que el cambio de paradigma del que hablamos en terapia, en trabajo personal y todo, más bien tiene que ver con ya tengo una visión formada, pero ahora tengo que cambiarla. Ahora la cambio por otra. Y eso es más difícil. Hasta ahí, ¿cómo ves? De hecho, desaprender. Ajá. La verdad es que uno tiene que tener mucha piedad con uno mismo. Sí. Porque desaprender cuesta un montón de trabajo. Y más cuando te das cuenta que lo que aprendiste te hace daño. Cuando ya eres consciente de eso, es como, ay, lo volví a hacer. Ay, me volví a equivocar de la misma manera. ¿No? Y es de, a ver, no te enojes contigo. Solo estás teniendo que desaprender. Pues lo que sea, ¿no? Es que... ni siquiera me da para tema porque honestamente es todo. Hay que desaprenderlo y reaprenderlo todo, de acuerdo. Sí, yo me topo mucho con eso en consultorio. De hecho, tengo un pacientito que me dice, a ver, espérate, me diste un trozo muy grande para masticar. No, a ver, otra vez, ¿no? Porque va dentro de lo mismo, es como de me estás pidiendo que lo que yo conozco como realidad la cuestione y ahora comience a ver que las otras opciones son muchas otras opciones y entonces no, espera, no puedo con tanto, ¿no? Exacto. Sí, uno de los primeros discípulos de Freud dijo una frase muy curiosa para referirse a eso, que está muy chida. Decía que en un psicoanálisis uno pasaba por varios momentos de locura, de psicosis, decía él, pero bueno, era una palabra que se usaba en el tiempo, yo hoy no la valido, pero pues básicamente de locura, ¿no? Claro, porque cuestionas algo muy fuerte, un fundamento de tu realidad y de repente es ching, ahora ya no sé a qué atenerme y luego se reconstruye algo, pero mientras uno pasa ahí unos días, unas horas, a veces unas semanas un poco angustiado o al menos en la incertidumbre, ¿no? Sí. Y fíjate que me quedé pensando en algo que decías y todavía lo llevaría más lejos. Decías que para poder dar terapia uno tiene que tener un cambio de paradigma. Fíjate que yo lo llevaría... Dar terapia no, llevar terapia. Para llevar terapia, perdón. Fíjate que yo pensaría que uno tendría que tener varios... bueno, es que entonces te malentendí. Más bien yo estaba pensando en para dar terapia. Ya. Fíjate bueno, que yo... también, pero sí. No, para recibirla. Ajá. Sí. No, yo pensaría que para dar terapia, para estar del otro lado, uno tiene que tener muchos cambios de paradigma. Me acuerdo mucho de un cuentito cuentito poemita de Khalil Gibran, que me encantó. Ese lo leí cuando era adolescente y creo que fue una de las influencias él y todos sus textos para que yo me enfocara más en camino de transformación. En fin, él tiene un cuentito que dice que un día iba un hombre caminando con Dios, con el Dios malo, ¿no? Y de repente ven a un hombre que está cavando y acaba de descubrir una verdad. Y entonces el hombre le pregunta al Dios malo, oye, ¿y no te preocupa que ese hombre haya descubierto una verdad? Y el Dios malo le dice, no, porque va a ser con ello una religión. ¡Au! Ajá. Tal cual, entonces no hay problema. Que eso tristemente es lo que pasa muchas veces cuando uno tiene un cambio de paradigma. No sé, por ejemplo, yo he conocido gente de mi familia que tristemente se han quedado ahí, pero bueno, hasta ahí lo dejo. Gente que vivían de una manera así como muy común, sin preocuparse por nada, sin atender a nada, pues sufriendo así lo común en la sociedad, y de repente, por ejemplo, encuentran una religión, la Iglesia Católica, una religión cristiana, lo que sea, ¿no? Y entonces eso les cambia el paradigma, ciertamente. Y que conste, a veces para mejor, muchas veces, o sea, su vida era un desastre horrible, mucho sufrimiento, y este cambio de paradigma les ayuda a vivir por lo menos una vida mejor, más pacífica, más alegre, haciendo menos daño. Ok, está chido, ¿no?
Y es tanto el gozo que hay en esos cambios de paradigma, porque sí es algo muy gozoso, o sea, sí angustia en parte, pero también es súper revitalizante, no sé, reenergetizante, es muy gozoso. Y es tanto el gozo que encuentran ahí, que ahí se quedan. Y ya, dicen, ya, ok, ya encontré mi verdad, y es una religión, y no solo porque sea una religión establecida, el catolicismo, el cristianismo, lo que sea, ¿no? Puede ser una religión personal, la ciencia incluso, ¿no? Es una religión también, o al menos funciona como una religión en muchos sentidos. Y ya, ahí se quedan. Y para ellos esa verdad se convierte en una fuente de seguridad, de confianza, de sentirse mejor, pero tristemente también se convierte en algo que sienten que les autoriza a intentar imponer a los demás, ¿no? A veces de formas muy feas, muy rudas, a veces de formas medio no tan feas, como el proselitismo, que aún así es feo, pero el chiste es que ahí se quedaron, ¿no? Y uno dice, ok, está genial, qué bueno que hayas tenido una transformación, pero y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y no, o sea, ya se quedaron ahí. O viven pequeñas transformaciones, pero siempre dentro del mismo contexto. Y la verdad es triste, no porque esté mal, insisto, o sea, pues si viven mejor, qué chido. Pero, wow, es que habría muchísimo más para poderse transformar y se lo están perdiendo y a veces incluso terminan dañando porque se quedaron ahí en esa primera transformación y nada más. Sí, caray. La verdad es que lo recomendable sería poder vivir como si estuviéramos descubriendo, con mucha curiosidad, pues, ¿no? Exacto. Poder estar ante la vida como de, a ver, pero ¿y esto cómo? No sé, yo a veces me imagino así como ser un extraterrestre que acaba de llegar a la Tierra y así de, enséñamelo todo, por favor, ¿no? Sí. Ya me enseñaron esto, pero a ver, no es lo único, ¿verdad? Obviamente. Entonces vamos, ¿no? Es como la gastronomía mexicana, o sea, la primera vez que un extranjero se come un sope, o sea, es como, wow, ¿qué es esto? Esto está delicioso, ¿no? Quiero otro. No, espérate, te voy a traer unas flautas, ¿no? Exacto. Ahora traigo una cochinita pibil, ahora déjate traigo un, no sé, y ni empiezo porque ahorita me da hambre. Pero así deberíamos de vivir la vida, como en esta curiosidad de, es que esto está riquísimo, se sintió súper rico, súper satisfactorio, sentí este clic de energía hermoso de darme cuenta de algo padrísimo de la vida. No puede ser lo único que haya y quiero más de estos, ¿no? De toda la inmensidad que hay de posibilidades. De cosas por descubrir, sí. Sí, creo que el cambio de paradigma siempre ha sido algo muy positivo. Digo, pues a eso nos dedicamos, ¿no? A estar cambiando paradigmas precisamente. Pero lo vemos en cuestión de bienestar, cantidad de pacientes donde se benefician, ¿no? De estar cambiando, cuestionando, creando nuevas circunstancias para sí mismos para volver a conocer otra vez la vida. Es como estar viviendo muchas vidas en una vida. Tal cual. ¿No? Sí. Fíjate que yo creo que por eso es que, por ejemplo, Jesús decía que el que no se haga como niño no puede entrar al reino de los cielos. Ok, yo no lo tomo en sentido literal, yo no soy religioso, ¿no? Lo tomo como una metáfora, pero es justamente eso, es regresar a la infancia, a antes de que las cosas estuvieran tan estructuradas que creyéramos que ya sabíamos todo, o todo lo que había que saber al menos, y darnos el chance de ser como niños y volver a descubrir una y otra vez, ¿no? También por eso los budistas tienen, por ejemplo, koan, creo que se le llama, pues es que una taza llena, pues ya no se puede llenar, ¿no? O sea, si ya sabemos, si ya estamos llenos, güey, ya no podemos aprender más, ya no podemos asombrarnos, maravillarnos. Entonces, primero, vacía tu taza y ahora la vuelves a llenar y la vuelves a vaciar y la vuelves a llenar y así, y siempre estás justo experimentando la maravilla de algo chido. Fíjate que ahí me gustaría introducir otra idea que es importante en nuestra cultura, porque
en nuestra cultura hemos aprendido a asociar, tristemente también, hemos aprendido a asociar el cambio con el duelo. Ajá. Y que conste, sí hay algo de duelo en un cambio, porque si uno ya tenía una cosmovisión y la suelta, al menos como centro de su universo, sí hay un poco de tristeza, sí hay un poco de dolor en esa pérdida. Pero esta cultura nos ha hecho que eso sea todo lo que hay. ¿Por qué? Porque nos ha dicho que tiene que haber una verdad absoluta. Y es la mentira más grande del mundo. Pero como nos la han metido desde niños, la creemos, la vivimos, entonces cuando encontramos una cosmovisión decimos, esta es. Y luego, no era. Ay, qué tristeza, qué dolor, qué frustración, pero ¿por qué otra vez? Y ahí, ¿no? Y luego, ya encontré otra nueva, esta sí ha de ser. No, esta tampoco, hay que cambiarla. Y qué tristeza, qué dolor, qué frustración. Y justo no. O sea, el problema es que nos han hecho creer que tiene que haber una verdad absoluta y no la hay. Lo que hay es un montón de experiencias distintas que nos permiten pequeñas verdades, pequeños conocimientos que todos sirven en ciertos sentidos. Y entonces, si podemos hacer el gran duelo, el duelo por el hecho de que no hay verdades absolutas, entonces todas estas transformaciones dejan de ser dolorosas. Tendrán su partecita pequeña de tristeza, pero nada más. Y a veces ni eso incluso. En realidad se convierten en transformaciones muy gozosas, muy placenteras, muy llenas de eso, de reenergetizarse, revitalizarse. Creo que me emocioné, pero es porque este tema realmente me apasiona, me gusta mucho. No, y es que precisamente, bueno, creo que se nota, ¿no? Porque creo que los dos nos emocionamos mucho. Sí, aquí estamos. Pero es que ese es precisamente el punto, que cuando empiezas a hablar de la posibilidad de ver miles de mundos en un solo mundo, siempre es algo nuevo, y cuando es algo nuevo y es algo que te gusta, pues, cómo se divierte uno, ¿no? Y cómo lo disfruta. Sí. Y bueno, nosotros lo estamos haciendo en el presente, en este mismo instante. Exacto. Ay, me acabo de dar cuenta que ya vendieron el terreno que yo siempre he deseado. Bueno, ni modo. Y creo que, fíjate, algo de lo triste en esos momentos es decir, wow, se siente tan chido el estarse transformando, que es muy triste ver a la gente que no quiere hacerlo. Pero bueno, pues ni modo, cada quien decide por su propia vida. Exacto. Muchas gracias. Gracias, bye. Ahí.